Hola, mi nombre es Abraham y en este video voy a resolver un ejemplo utilizando Aspen Plus. El problema que elegí consiste en realizar la separación de una mezcla de dióxido de carbono y etanol mediante un separador tipo flash. Seleccioné este ejemplo porque permite analizar un caso realista en donde intervienen dos componentes con comportamientos muy distintos en cuanto a volatilidad y equilibrio de fases. Decidí usar Aspen Plus porque es una herramienta fundamental en la ingeniería química para modelar equipos como el equipo Flash, que dependen directamente del equilibrio líquido-vapor. El simulador permite observar cómo se distribuyen los componentes entre la fase líquida y la fase vapor bajo determinadas condiciones operativas. Además, este problema permite que hagamos un análisis de sensibilidad en donde evaluaré cómo cambia la composición y el flujo de salida en cada fase al modificar la presión del equipo. Este tipo de análisis es muy útil para entender el comportamiento del sistema y tomar decisiones de operación más informadas. Y bueno, para comenzar con el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer una vez que nos encontremos dentro del simulador será colocar los componentes con los que vamos a trabajar. Como lo mencioné al inicio, nuestros componentes serán dióxido de carbono y etanol. Para esto vamos a iniciar la búsqueda de dichos componentes. Una vez que ya hayamos dado de alta los componentes a utilizar, lo que sigue será dar en el botón de siguiente, lo cual nos va a dirigir hacia el método termodinámico que vamos a utilizar. Bueno, una vez que nos encontremos en la sección para elegir el método que vamos a utilizar, vamos a desplegar el menú para ver los métodos disponibles y para este caso voy a utilizar el método termodinámico UNIFAC porque es el modelo adecuado para representar el comportamiento no ideal de mezclas líquido-vapor, especialmente cuando los componentes presentan interacciones moleculares fuertes, como sucede en la mezcla de etanol y dióxido de carbono. UNIFAC es un método basado en grupos funcionales, lo que hace que estima coeficientes de actividad a partir de la estructura química de los compuestos. Esto lo hace apropiado cuando no se cuenta con datos experimentales suficientes o cuando los componentes presentan polaridades y tamaños moleculares diferentes, lo cual es el caso aquí. El etanol es un compuesto altamente polar y puede formar puentes de hidrógeno. Por otro lado, el dióxido de carbono tiene un comportamiento distinto. Es poco polar y con propiedades que se desvían de una idealidad simple. Por esto, UNIFAC permite obtener predicciones más confiables del equilibrio entre fases y facilita el estudio de cómo variables como la presión afectan la distribución de componentes en un separador tipo flash. Una vez que ya colocamos el método, lo que sigue será pasarnos el apartado de simulación. En simulación, lo primero que haremos será colocar el equipo con el que vamos a trabajar. Para esto nos vamos a la parte de separadores y vamos a utilizar el separador Flash 2. Una vez que lo coloquemos, queda definir las corrientes. Vamos a poner la corriente de alimentación, la corriente de salida de vapor y la corriente de salida de líquido. Podemos cambiar el nombre de estas corrientes dando doble clic en el cuadro de nombre.
Una vez que ya tengamos las corrientes definidas, lo que sigue será ajustar la alimentación del equipo. Para esto nos posicionamos sobre la corriente y le damos doble clic y nos abrirá el menú de las especificaciones que tenemos que llenar. Para la alimentación vamos a utilizar una temperatura de 25 Celsius, una presión de 100 bar. El flujo con el que vamos a trabajar será flujo másico y este será de 100 kilogramos por hora. La composición se encontrará en fracción másica y será 50 para el dióxido de carbono y 50 para el etanol. Una vez que ya hayamos llenado estas especificaciones, oprimiremos el botón de siguiente y este nos va a dirigir a las especificaciones del equipo. Las especificaciones del equipo serán 25 grados de temperatura y operará a un bar de presión. Ahora solo nos queda correr la simulación y observar los primeros resultados que vamos a tener. Bueno, como podemos observar, en la parte de aquí abajo nos indica que los resultados están disponibles y ahora vamos a ver los resultados en la parte de Stream Results. Y bueno, en los resultados de la simulación nos arroja estos datos. Los que vamos a analizar van a ser los de salida de masa, de flujo másico. Y bueno, aquí podemos observar que la alimentación en total son 100 kilomoles y se divide en 50 para dióxido de carbono y 50 para etanol. Bueno, en el dióxido de carbono podemos observar que en fase de vapor se va a un 49.30%, mientras que en fase líquida únicamente se va a un 0.69%. Por otro lado, observamos que el etanol en fase de vapor se nos va a un 4.36% y en fase líquida se nos va a un 45.63%. Estos datos son arrojados cuando el equipo trabaja a un bar de presión. Más sin embargo, nosotros podemos simular por medio de un análisis de sensibilidad los resultados que nos arrojaría si el equipo operara a diferentes presiones. Con esto nosotros podemos saltarnos el paso de realizar diversas simulaciones teniendo que cambiar desde el ajuste del equipo únicamente realizando un análisis de simulación dentro del mismo programa, lo cual nos ahorra tiempo. Para esto vamos a irnos al apartado de casa y vamos a seleccionar la parte en donde dice sensibilidad y aquí. Bueno, vamos a iniciar añadiendo uno nuevo. Será el análisis de sensibilidad 1. Nos va a dirigir hasta este apartado y en este apartado lo que vamos a ajustar será lo siguiente. Como nosotros queremos, bueno, vamos a añadir una nueva variable y nosotros lo que queremos hacer es modificar un dato del equipo. Para lo siguiente vamos a seleccionar entonces la opción block bar, que significa variable de equipo. ¿De qué equipo? Pues el único equipo que tenemos, que es el separador flash. La variable con la que queremos que se realice el análisis de sensibilidad va a ser con la presión. Queremos ver qué es lo que sucede cuando cuando las presiones son diferentes en el equipo. Las unidades ya nos da por defecto. Nuestro punto de inicio será un bar, que ya conocemos los resultados que nos dio la simulación cuando se trabaja un bar de operación. Y vamos a hacer que nos dé resultados hasta 20 presión de bar.
El incremento que queremos observar será de uno en uno para que podamos tener una mejor visualización del gráfico que nos va a arrojar. Una vez que ya hayamos llenado esta sección, nos vamos aquí en Define. Y aquí lo que nos va a pedir será que coloquemos una nueva variable. Para esto nosotros lo que queremos ver es el dióxido de carbono. Ok. Y este será de una corriente. Será de tipo flujo másico. Será de la corriente de vapor. El componente será dióxido de carbono y las unidades en kilogramo por hora. Como no queremos ver únicamente el del dióxido de carbono, también queremos ver el del etanol, agregaremos uno nuevo y esto se llamará etanol. Para las especificaciones de la simulación con el etanol, igual vendrá de una corriente, será de tipo flujo másico, será de la corriente de líquido y el componente será etanol. Luego, ya que hayamos llenado estos datos, vamos a irnos a la parte de tabulación y aquí lo único que tenemos que hacer es oprimir el botón de encontrar variables y automáticamente las encuentra. Una vez que ya hayamos hecho esto, vamos a correr nuevamente la simulación. Y bueno, como podemos ver, los resultados ya se encuentran disponibles. Aquí podemos ver los resultados que nos ha dado esta simulación. Y bueno, aquí en esta tabla nos arroja los resultados que queremos ver. Y podemos ver que, como vimos los primeros resultados, a un bar de operación la salida de dióxido de carbono es de 49.30% y del etanol es 45.63%. Bueno, el efecto que tendrá la presión al ir aumentando si el equipo trabajara con diferente presión que no fuera uno, por ejemplo 2, podemos observar que la salida de dióxido de carbono es de 48.46, perdón, y del etanol es 47.97. Si fuera 3, la salida de dióxido de carbono sería 47.58 y la de etanol 48.71. Conforme va subiendo la presión, podemos observar que la salida de dióxido de carbono disminuye, va disminuyendo, mientras que por otro lado, la salida de etanol, al aumentar la presión, aumenta el flujo de etanol de salida. Podemos ver que el punto en el que mayor salida podemos contemplar es en si el equipo trabajara con una presión de 18 bar. Para esto tendríamos una salida de dióxido de carbono de 30 y de etanol de 49.9%, casi un 50%. Si se trabajara ya con presión de 19 y 20, podemos observar que hay una reducción de dióxido de carbono, pero igual un incremento de etanol. Estos resultados de esta tabla los podemos ver en una gráfica. Para esto, en la parte de plot, vamos a seleccionar resultados de curva, le damos en OK y bueno, aquí tenemos el gráfico y como lo mencionaba, pues podemos observar en el eje de las X la presión y en el eje de las Y tendremos la salida de dióxido de carbono y la salida de etanol. La salida de etanol se encuentra en línea verde y podemos ver que al aumentar la presión, la salida de etanol aumenta. Y por otro lado,
Al aumentar la presión, la salida de dióxido de carbono disminuye. Bueno, pues entonces aquí finalizando, pues podemos ver que al aumentar la presión, el etanol aumenta y el dióxido de carbono disminuye. Y bueno, pues en conclusión, este ejercicio permitió entender de manera más profunda el comportamiento de un separador tipo flash cuando la presión opera como variable clave del proceso. A través del análisis de sensibilidad, pues se pudo observar que conforme aumenta la presión del equipo, la cantidad de dióxido de carbono en la fase vapor disminuye de forma continua hasta prácticamente desaparecer a presiones altas. Y pues esto tiene sentido considerando que una presión elevada favorece la formación de fase líquida y reduce la volatilidad del dióxido de carbono. Por otro lado, el etanol muestra el comportamiento contrario. Su flujo en fase líquida aumenta conforme se incrementa la presión, estabilizándose después de cierto punto, como lo podemos ver en la gráfica. Este resultado pues también coincide con lo esperado, ya que el etanol tiene una menor tendencia a vaporizarse bajo presiones elevadas. En general, esta simulación permitió confirmar cómo Aspen Plus reproduce las tendencias teóricas del equilibrio líquido-vapor y cómo el análisis de sensibilidad es una herramienta útil para visualizar rápidamente la influencia de una variable operativa en la separación. Considero que este tipo de ejercicio fortalece nuestra interpretación de procesos reales y la toma de decisiones en ingeniería química. Gracias.